Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos, donde hallarás espeluznantes y aterradoras historias. Muy buenas noches a toda la comunidad de Inframundo. Me presento. Mi nombre es José Aguilar. Voy a compartir una historia de cuando era joven. Hace 45 años, en ese entonces tenía 20. Trabajaba en un rancho ganadero en el estado de Chihuahua. No tenía mucho tiempo ahí, pero podría decir que era hombre de confianza. No me dedicaba a cosas sencillas como otros peones. Yo era uno de los vaqueros encargados de guiar entre el monte a grandes cantidades de ganado bovino. Junto con otros 4 trabajadores del rancho, salíamos montados a caballo cerca de las 5 de la mañana, en ocasiones acompañados por 2 perros enormes, encargados de olfatear y dar aviso en caso de aparecer algún depredador y, de ser necesario, enfrentarlo. Como vaqueros estábamos acostumbrados a andar entre la oscuridad, porque a esa hora se podría decir que todavía era de noche. Esto sin importar la estación del año que fuera. Aunque cargábamos con armas, lo que en realidad nos sacaba adelante era la experiencia de los años que teníamos de conocer a la perfección el extenso monte que nos rodeaba. Sabíamos de sobra por dónde conducir el ganado con mayor rapidez y seguridad. Nunca nos habíamos perdido. Jamás enfrentamos un contratiempo. Mirando la reacción de las vacas, adivinamos cuando había un animal ponzoñoso. También por nuestra experiencia nos dábamos cuenta cuando iba a llover o a hacer mucho frío. No se nos dificultaba dónde conseguir agua y nuestra comida. En ocasiones eran ratas de monte o algunos pájaros fáciles de cazar. Además, sin ningún problema, sabíamos comunicarnos a la distancia, ya fuera con señas o con chiflidos. Durante el día, era un trabajo tranquilo. Lo único pesado eran los rayos del sol. Por lo regular, las jornadas resultaban sin incidentes graves. Y como buenos vaqueros que éramos, nunca habíamos tenido una pérdida. Había ocasiones que nos quedábamos a dormir entre el monte, dependiendo de la distancia que recorriéramos para que pastaran los animales. También tenía que ver mucho la cantidad de estos. Pero eso sí, ya siendo de noche, las cosas cambiaban. Empezando con los ruidos de los animales. Mientras unos dormían, otros, como las lechuzas, las ratas o murciélagos, se hacían presentes, además de otros sonidos. Por ejemplo, los aullidos se escuchaban a nuestro alrededor. Esos sí que eran inquietantes. Por lo mismo, cuando nos quedábamos entre el monte, casi no dormíamos, porque había manadas de coyotes que atacaban de manera sincronizada. Se podía decir que hasta pensante, porque mientras unos coyotes se hacían perseguir por los perros y otros nos rodeaban para distraernos, los más grandes atacaban a las vacas, mordiéndoles las patas para que corrieran al monte, y ya ahí, solas, las atacaban, ayudados por otros miembros de la manada, que de manera inteligente estaban escondidos entre la oscuridad. Sin embargo, nosotros también sabíamos actuar con rapidez e inteligencia. Nos adelantábamos a sus movimientos y así lográbamos espantarlos. No podíamos hacer disparos al aire porque eso asustaba al ganado.
Entonces, solamente armados con palos o machetes, nos les enfrentábamos así. Nos la pasábamos en vela. Por ese motivo, la noche se volvía larga e incluso inquietante, pero al final siempre valía la pena porque regresábamos sin novedad. Lo que me hace escribir esta historia es que, en una ocasión que nos encontrábamos entre el monte, siendo como las 8 de la noche, el ganado actuaba de manera extraña. De hecho, ya tenían un buen rato comportándose así. Mugían y se mostraban muy nerviosos. Fue la primera vez que tuvimos dificultad para mantenerlos quietos, porque, por alguna razón, no querían estar en ese lugar. Pero ya no podíamos avanzar más y no había tiempo para retroceder. Prácticamente estaba oscureciendo y aún no los podíamos controlar, a pesar de poner en práctica todos nuestros conocimientos. Ya fuera que se alejaba una vaca u otra, y ni siquiera con la ayuda de los perros lográbamos tenerlas quietas. Todo eso, en serio que resultaba muy extraño. De pronto, uno de los vaqueros se quedó mirando hacia lo tupido del monte. No dijo nada, solo alzó su carabina y apuntó. Alguien más lo notó porque el hombre no se movía. Fue y le preguntó qué pasaba. Él solo apuntó con su dedo hacia unos arbustos. Entonces, intrigado por su extraño actuar, también yo fui a ver qué ocurría. Sin dejar de mirar el monte, el vaquero con la voz entrecortada nos aseguró haber visto una sombra o una figura bastante negra y grande que se ocultaba entre las nopaleras. Aunque no sabía decir con claridad lo que era, nos dijo que nunca había visto algo así. Al escuchar lo que decía también, yo apunté y fui recorriendo el monte con la vista. Me esforcé por ver algo, pero no logré encontrar nada. Sin embargo, así nos dimos cuenta que todo lo que sucedía con el ganado era por causa de un depredador. Se arrimó un trabajador más, agarró un tronco y lo aventó lo más lejos que pudo, a ver si se movía algo. Tal vez era solo un coyote, de los muchos que había, pero ninguno de los tres logró visualizarlo. Por el movimiento inquieto del ganado, no pudimos ir a investigar qué era aquello. Solo estuvimos de acuerdo en estar al pendiente, porque podría ser algo peligroso. Pasando unos cuantos minutos nos cayó la noche. Entonces sí, ya se podía sentir una tensión. Tuvimos que calmarnos un poco, porque cualquier ruido nos hacía levantar las armas. De hecho, varias veces estuve a punto de dispararle a la oscuridad. De rato los perros también se comenzaron a poner nerviosos, a ladrar insistentemente, a varias direcciones. Además de eso, algo como una sensación extraña se podía sentir. Era evidente que no nos equivocábamos. Algo bastante grande andaba merodeando por ahí. Eso nos puso en alerta. Había una cosa más. Yo sentía esa incomodidad que me decía que estaba siendo observado, pero no por una persona, ni siquiera por un animal. Era otra cosa. Entonces traté de disimular. No había tiempo para ponernos nerviosos, ni siquiera asustar a nadie. Con la linterna y carabina en mano, rodeamos el ganado para defenderlo de cualquier agresión. Estábamos dispuestos a reaccionar disparando en caso de ser necesario. Como hecho adrede, era una noche demasiado oscura. Entonces, cualquier depredador podría estar acechándonos. En varias ocasiones se llegó a escuchar que algo, quizás un animal bastante grande, corría a nuestro alrededor, moviendo las ramas de los matorrales. Por el sonido que había,
Sabíamos que avanzaba muy rápido, dando grandes zancadas. Solamente apuntábamos con las armas, pero era todo lo que podíamos hacer. Así estuvimos como 1 hora, tratando de adivinar sus movimientos hasta que de pronto se dejó de escuchar. Aún así, nos quedamos en alerta por unos minutos más. Pensando un rato, nos tranquilizamos. Al parecer, se había ido. Íbamos a encender una fogata para alumbrarnos un poco más, cuando pudimos escuchar que algo pesado cayó entre las vacas. Entonces, como una reacción, levantamos nuestras armas. Todos los animales comenzaron a huir, metiéndose entre el monte. Eso nos impidió actuar de inmediato porque algunas vacas se nos echaron encima. Tratamos de detenerlas, pero era imposible. Aluzando y apuntando al mismo tiempo. Como pude, fui esquivando a las vacas, buscando al posible depredador. Los perros no dejaban de ladrar mientras corrían asustados de un lado a otro. Hubo momentos que me llegué a topar con los cuernos de los animales, pero por suerte pude esquivarlos. Volteaba a ver a los otros vaqueros, pero ellos tampoco habían visto a ningún animal agresor. Por lo mismo, se llegó a suponer que nos enfrentábamos a algo paranormal. Uno de los trabajadores, al no mirar a nadie, comentó que era el mismo monte el que estaba cobrando vida. La verdad era que nadie quería aceptar eso. Me acuerdo que volteamos para todas partes e incluso hacia arriba. No sabíamos de dónde había caído esa cosa, porque no había árboles grandes donde alguien pudiera estar escondido y saltar de repente. El movimiento de los animales no terminaba. Seguí buscando con cuidado, aluzando para todas partes. De pronto se escuchó un ruido raro y volteé. Me quedé mirando asombrado porque algo que no se veía se estaba llevando a una vaca de más de 500 kilos. No podía imaginar qué clase de animal pudiera hacer semejante cosa, porque con gran facilidad la estaba arrastrando para un área muy tupida del monte. Mientras tanto, la vaca mugía y pataleaba, tratando de soltarse. Me contuve porque mi primera reacción fue querer ir a ayudarla y defenderla de lo que fuera que le estaba agrediendo. Alucé con la linterna, pero no lograba ver qué tipo de animal era eso. Solamente miraba un enorme bulto negro pegado a la tierra. Volteé, buscando a los otros vaqueros. De hecho, chiflé muy fuerte, pero el mugido de las vacas era constante y seguramente no me escuchaban. Entonces, me acerqué un poco más porque no había tiempo de ir a buscar a alguien que me apoyara. para que me ayudara. Aunque aquello me parecía un enorme perro, una cosa sí era segura. No eran simples coyotes los que estaban atacando, porque ni siquiera entre 10 de esos caninos podrían arrastrar a un animal tan pesado como una de nuestras vacas, y menos con la facilidad con la que lo estaban haciendo. Además, no había ladridos diferentes a los de nuestros perros por ninguna parte. Luego, quizás de manera imprudente, corrí envalentonado detrás de ella, antes de que desapareciera de mi vista. Grité lo más fuerte que pude, intentando espantar aquello. De pronto, así de la nada, la dejaron de arrastrar. Entonces me detuve y apunté. Al sentirse liberada la vaca, se levantó pesadamente y lo más rápido que pudo se metió al monte y se perdió entre la oscuridad. Yo no dejé de apuntar, aunque no miraba nada. Estaba totalmente seguro que ahí había algo. Estuve esperando que apareciera y nada.
Clavé la mirada en los arbustos, pero ni así lograba identificar qué era lo que había arrastrado al animal. Lo único que alcancé a ver fue una silueta con 2 puntos luminosos como ojos que comenzó a retroceder hasta confundirse entre las ramas. Escuché que se movieron matorrales y arbustos a su paso. Eso fue todo. Aunque puse el dedo en el gatillo de mi carabina, no disparé. Sabía de antemano que podía ocasionar un accidente. Luego de unos minutos bastante tensos, me reuní con 2 vaqueros más. Les conté que yo también había visto a esa criatura y como pude se las describí. Nos miramos intrigados porque no sabíamos qué hacer. Si juntar el ganado o tratar de cazar al misterioso animal, que cabe mencionar, no todos lo habíamos visto. Nos pusimos de acuerdo para tratar de hacer las 2 cosas al mismo tiempo. Nos reunimos con los demás y nos esparcimos por entre el monte. Avanzamos, decididos a recuperar todo el ganado. Para nosotros era lo más importante. Pero también íbamos decididos a acabar con ese animal, porque presentaba un peligro para todos, no nada más para las vacas. Por mi parte, no puedo negar que ya estaba nervioso. Aún así caminé entre el monte. Fui encontrando el ganado y poco a poco lo iba llevando al lugar donde habíamos elegido acampar, pero siempre atento a lo que pudiera parecer. Los demás trabajadores también hacían lo mismo. Hasta los perros hacían su trabajo. Entonces comenzaba a dar resultado. Haciendo esa labor, los minutos se hicieron horas. Por lógica, poco a poco me iba alejando cada vez más. En ocasiones me ayudaba el mugir de las vacas para poderlas encontrar, pero a otras se me dificultaba porque estaban entre la oscuridad en completo silencio. Hasta parecía que se encontraban paralizadas por el miedo o hipnotizadas. Me acuerdo que había avanzado como unos 50 metros. Me detuve cuando miré que algo se movía frente a mí. Fue extraño porque lo que vi tenía ramas y no me podía haber equivocado, porque estaba, si acaso, a unos 10 metros. Alucé hacia allá para estar seguro de lo que había visto. Extrañamente, solo había matorrales espinosos y uno que otro cactus, pero ningún animal. Me iba a regresar, pero pensé, una cosa era estar nervioso, otra muy diferente era tenerle miedo a algo, y yo nunca le había tenido miedo a nadie. Además, no era el momento de empezar a tenerlo. Agarré valor, apunté. Luego comencé a caminar despacio hacia esa dirección. Estaba atento y a cualquier movimiento que hubiera. Me di cuenta que todo el monte se encontraba sumergido en un extraño silencio. Para no cometer una barbaridad, llamé a mis compañeros por su nombre, pero nadie me respondía. No eran ellos los que andaban por ahí cerca. Me acuerdo que me sudaban las manos porque de vez en cuando escuchaba el crujir de las ramas. Era evidente que algo andaba a mi alrededor y hasta quizás a punto de atacarme. Llevaría unos 6 metros recorridos, cuando eso, lo que fuera, salió deprisa. Fue tan rápido que no me dio tiempo de reaccionar. Solo escuché un potente gruñido, después de una figura no definida que se perdía entre la oscuridad del monte. Me quedé mirando sin poder moverme, porque lo que había visto era algo totalmente desconocido para mí. Era una criatura grande, con enormes cuernos y ramas, o tal vez espinas que le salían por todo el cuerpo. Además se movía muy rápido y de manera extraña. De nuevo me iba a regresar porque me sentía en peligro. Al voltear miré a esa criatura esconderse entre el monte. No supe cómo había llegado tan rápido hasta ahí. Lo primero que pensé fue que
no me iba a dejar pasar o tal vez ya me estaba cazando. Tuve una rara sensación al mirarme solo. De nueva cuenta, les grité a mis compañeros, pero nadie me escuchó. Intenté sacarle la vuelta a esa cosa. Caminé por un lado, luego por otro. Solo que siempre que lo hacía, de algún modo ese animal me advertía que ahí estaba. A veces gruñía o simplemente se dejaba ver por unos segundos. Por eso puedo decir lo aterrador que era. Su cuerpo, que en ocasiones se confundía con la oscuridad del monte de lo negro que estaba, era lo más parecido a un tronco de un árbol. Siempre caminaba erguido. Sus brazos eran tan largos que puedo asegurar que le arrastraban por el suelo. Y sus ojos eran enormes, pero además tenían un extraño brillo paralizante. Todo su cuerpo estaba cubierto de un pelaje grueso y, al parecer, duro, pero en algunas partes le sobresalían púas. Gruñía amenazante mientras se balanceaba para ambos lados, así como lo hacen los changos. Confieso que tuve la oportunidad de dispararle. Lo tenía a tiro de piedra, pero la verdad tuve miedo que por el temblor de mis manos fuera a fallar. Entonces, no tenía idea de cómo fuera a reaccionar esa criatura en mi contra. Cuando ya no sabía qué hacer, escuché que gritaban mi nombre. Eran mis compañeros. Miré la luz de las linternas que se aproximaban paso a paso. Venían exactamente detrás de esa criatura. En mi desesperación de quererles advertir del peligro en el que estaba, no me salían las palabras. Les hice señas porque tampoco me salían los chiflidos, pero ellos seguían caminando. Me asombré cuando pasaron a su lado sin darse cuenta que ahí estaba ese animal. Pero además, también me pareció extraño que la criatura esa no los atacara. De hecho, ni siquiera se movió. Me pidieron que volviéramos porque, según sus cuentas, la mayoría de las vacas, si no es que todas, ya estaban reunidas. Ahora fui yo el que apuntó con su dedo para decirles que allí estaba el depredador. Voltearon, pero solo había matorrales. Me miraron con desconfianza cuando les conté lo que había visto. A fuerzas, me hicieron pasar por ahí para convencerme de que no había nada. Y era verdad. Aquello que se movía e incluso que tenía ojos, era solo un matorral espinoso. Entonces comencé a creer lo que ya se había comentado. Quizás era el monte el que al parecer estaba cobrando vida. Lo preocupante era que ese animal o criatura podría ser cualquier arbusto. Para mi mala suerte, nadie más había visto a esa criatura así tal cual era. Entonces, trataron de convencerme que todo era parte de nuestra imaginación. Yo no quise alegar con ellos. Sin embargo, seguía con la carabina en la mano, pensando que cualquier matorral pudiera ser ese peligroso animal. Todo el tiempo que faltaba para amanecer, los animales se mostraron inquietos. Sin embargo, por suerte ese depredador ya no apareció. Si acaso lo escuchábamos correr a la distancia, pero eso fue todo. Cuando amaneció, todavía nos faltaban 3 vacas. Entonces 4 de nosotros caminamos entre el monte para buscarlas. Por lo que había sucedido todavía estábamos muy nerviosos. Muy a lo lejos, encontramos a 2 de ellas, pero una estaba muy lastimada. No podía caminar porque se encontraba fuertemente mordida de las patas. Quisimos moverla, pero cayó a tierra. Uno de los vaqueros se llevó a la vaca sana, mientras que a la otra tuvimos que tomar la decisión de dispararle en la cabeza para que no fuera a ser devorada viva por los depredadores. Caminamos y como a unos 100 metros encontramos los restos de la vaca faltante. Verla fue algo impactante porque, sin exagerar, ya eran los puros huesos. Pero además,
Extrañamente, no había vísceras ni sangre regada por ninguna parte. Tampoco encontramos huellas de ningún animal agresor. Al parecer, toda la carne la habían succionado, pero no sabíamos quién había hecho una cosa así. Nadie tuvo una experiencia lógica para eso. Pensativos regresamos por el mismo camino. Todavía no salíamos de nuestro asombro cuando sucedió otra cosa todavía más terrorífica e imposible de creer. La vaca que acabábamos de matar con un tiro en la cabeza apenas hacía unos minutos atrás, también ya se encontraba en los puros huesos. Al igual que la otra, no había rastros de nada ni de nadie. Sentí como un fuerte escalofrío me recorría todo el cuerpo. Nos habíamos quedado mirándola por unos segundos. Cuando reaccionamos, levantamos las carabinas al mismo tiempo. Alguien quiso revisar, pero ya no era necesario. Comenzamos a retroceder, porque era evidente que ese depredador se encontraba hambriento y cerca de nosotros. Todo el camino de regreso nos fuimos apuntando a los árboles y los matorrales más grandes, por el temor que cualquiera de ellos, de un momento a otro, se fuera a convertir en aquella extraña criatura y todos pudiéramos correr con la misma suerte que las vacas. Cuando llegamos a donde estaba el ganado, sin dar muchas explicaciones o agarrar un descanso, tomamos el camino que nos llevaba al rancho. A pesar de que los perros nunca se pusieron nerviosos, respiramos aliviados hasta que el ganado estuvo en los corrales. Pasamos el reporte al capataz, luego al patrón, porque nunca nos había sucedido una cosa así. Además, nada garantizaba que esa criatura no podría llegar hasta el rancho y agredir a los animales o tal vez a los demás trabajadores. Por suerte, tuvimos su confianza y 2 de nosotros junto con otros 10 hombres, entre ellos el capataz, nos fuimos a revisar el lugar. Para que no quedara ninguna duda de nuestra versión, los llevamos a ver los cadáveres de las vacas. Revisamos todo el lugar. Al igual que nosotros, se quedaron impactados. Cuando menos lo esperábamos, se comenzaron a escuchar algunos ruidos extraños. Aunque no se tenía toda la intención de buscar y cazar a ese animal, el capataz cambió de opinión y antes de que comenzara la oscuridad a adueñarse de todo, ordenó que regresáramos deprisa. Por seguridad en todo el rancho se pusieron trampas y a partir de ese día se montó vigilancia a todas horas, sobre todo por la noche. Por suerte para todos, ese animal, el depredador, nunca apareció. Todavía trabajé por 10 años más en ese rancho. De hecho, llegué a ser el capataz. Por un tiempo, llevamos a pastar el ganado a otra parte, para evitar otro encuentro con esa criatura. Tuvieron que pasar más de 3 años para volver al mismo lugar, pero nunca más vivimos una situación igual. Nunca supimos en realidad qué clase de animal era ese, porque por culpa de la oscuridad fue imposible verlo claramente. Algunos trabajadores aseguraron que lo que nos atacó era un nahual. Otros decían que tal vez eran extraterrestres. Para nosotros, los que estuvimos ahí esa noche, creemos que quien atacó a las vacas fue el mismo monte. Pero cuéntenos, ¿qué opinan ustedes acerca de esta historia? Muchas gracias por escucharnos. Querida comunidad, espero que esta entrega les haya gustado. Es un honor para mí pasar un buen rato con ustedes. Muchas gracias por abrirme la puerta de su hogar. Por favor, no olviden dejarme sus comentarios. Esto nos ayuda a seguir trayendo mejor contenido. Me encanta leer sus experiencias y conocernos un poco más.
Si el video les gustó, por favor no duden en compartirlo con sus amigos. Esto nos ayuda a llegar a más personas y que la comunidad siga creciendo. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos en una próxima entrega. Esto fue Inframundo Relatos.